Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Me agrada saludarlos y poder compartir con ustedes manejando este nuevo tema al cual habíamos hecho muchas expectativas y con el cual terminamos este segundo corte. Vamos a hablar hoy de las escalas de medición, de las diferentes escalas que se utilizan en investigación de mercados. Una vez que ya hemos definido el diseño de la investigación que vamos a hacer, precisamente antes de construir el instrumento que vamos a utilizar para copiar la información que necesitamos, tenemos entonces que definir cuáles son las escalas de medición que vamos a utilizar. Vayamos entonces a el quiz del asunto. Bueno, vamos a hablar entonces del tema medición y escalamiento, aspectos básicos y escalamiento comparativo. Vamos a comenzar entonces a hablar del tema de la medición y escala. Como les decía anteriormente, una vez que ya hemos definido el diseño de investigación que vamos a realizar, pasamos entonces a establecer cuáles son las escalas de medición que utilizaremos. Hay 4 escalas básicas de medición: la escala nominal, la escala ordinal, escala de intervalo y escala de razón. Estas 4 escalas van establecidas y las vamos a trabajar desde el nivel de medición más bajo hasta el nivel de medición más alto. Por eso la colocamos allí como en ese mismo orden. Está la escala nominal, ordinal, de intervalos y escala de razón. Cuando hablamos de la escala nominal, inicialmente vamos a mirarla aquí. Aquí podemos observar las propiedades de las escalas básicas de medición. Hablemos entonces, para iniciar, de la escala nominal. Una escala nominal es un esquema de etiquetado simplemente, en el cual los números que establecemos nos permiten solamente utilizarlo como etiquetas o como rótulos para identificar y para clasificar objetos. Por ejemplo, es común que nosotros utilizamos para establecer escalas nominales. Normalmente utilizamos los números, por ejemplo, que están viendo ustedes en la pantalla, que tienen los participantes en una maratón, por ejemplo. Normalmente, cuando hablamos de investigación de mercados, hablamos de los números que se le asignan a los encuestados en un estudio. Para eso precisamente utilizamos, y por eso estamos tocando el tema hoy en investigación de mercado. Cuando utilizamos escalas nominales con el propósito único de establecer una identificación, debe haber una correspondencia muy puntual, una conexión puntual entre los números y los objetos. Es decir, el número es asignado solamente a un objeto y cada objeto tiene un número asignado. Si hablamos de investigación, en el ejemplo que les colocaba, para asignar los encuestados, quiere esto decir que el número es asignado solamente a un encuestado, única y exclusivamente. Las investigaciones nominales en investigación de mercado, además de utilizarlas para determinar los encuestados, se utiliza mucho para identificar marcas, identificar atributos, identificar puntos de ventas, incluso otros objetos. Cuando se emplean con el propósito de utilizarlos como factores de clasificación, los números de las escalas nominales sirven como etiqueta de clases o como categorías. Por ejemplo, vamos a clasificar el grupo de control para un dato experimental. Siempre que vayamos a hacer eso, vamos a establecer los números específicos que van a acompañar a cada elemento que participa en el ejercicio que vamos a hacer. Más adelante ya podremos hacer comparaciones con cada una de estas escalas. La segunda escala es la escala ordinal.
Una escala ordinal es una escala de clasificación. En ella se asignan números a objetos con el fin de indicar la magnitud relativa en la cual estos objetos poseen una característica específica. Una escala ordinal permite determinar si un objeto tiene más o tiene menos características que algún otro con el cual lo estamos comparando. Pero hay que tener muy en cuenta esto. A pesar de que estamos observando si tiene más o menos características, no nos va a permitir identificar si tiene más o menos características. Por lo tanto, la escala ordinal indica una posición netamente relativa, no la magnitud de la diferencia entre estos objetos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el objeto clasificado, en primer lugar, tiene más de una característica en comparación con el objeto clasificado en el segundo lugar, pero no se sabe qué tan grande o es esa diferencia entre ambos objetos. Por ejemplo, cuando utilizamos comúnmente estas escalas de clasificación, cuando estamos estableciendo, vamos a mirarlo, la clasificación de los equipos en el ejemplo que le estoy colocando, la medición y escalamiento de la clasificación de los equipos de las selecciones mundiales, los que son muy fanáticos al fútbol. Allí podrán observar cómo, por ejemplo, una escala nominal está la identificación que podría ser reemplazada como primero, segundo, tercero, cuarto. No quiere necesariamente decir que esta clasificación nominal esté relacionada con el puesto que ocupa. Miren entonces cómo esta sí es la clasificación ordinal, es decir, este es el que, Bélgica en este caso es el que más puntos tiene, luego Francia el que menos puntos tiene. Miren una situación que es muy importante. En cualquier otra condición de orden, podría inclusive pensar que quien tiene el número 10 es quien está en el primer lugar. No, porque aquí estamos mirando un aspecto muy importante que es la base del manejo de la escala ordinal. En una escala ordinal, al igual que las escalas nominales, los objetos equivalentes reciben el mismo rango. Pueden asignarse cualquier serie de números que preserve las relaciones ordenadas entre los equipos. Es decir, nosotros establecemos qué tipo de relación manejamos entre el ejercicio que estamos hablando. Ya más adelante les voy a explicar con detalle este punto para que quede muy claramente en la mente de ustedes y para que sea mucho más fácil manejarlo cuando vayan a hacer los ejercicios. Es muy importante que tengamos en cuenta aquí los dos factores fundamentales que constituye la esencia de este módulo. Primero, el aspecto que tiene que ver con la medición y luego con la escala o con el escalamiento. Cuando nosotros hablamos de medición, hablamos de la asignación de números o símbolos o características de objetos de acuerdo a ciertas normas, a ciertas reglas que previamente han sido establecidas. Y cuando hablamos del escalamiento, hablamos de la generación de un factor continuo sobre el que se localizan los objetos medidos. Estas son las dos condiciones que establecen la escala nominal y la escala ordinal. La tercera escala que observamos es la escala de razón. La escala de intervalo. Cuando hablamos de la escala de intervalo, nos referimos a que en una escala de intervalo, las distancias numéricamente iguales en la escala representan valores iguales en las características medidas. Es decir, una escala de intervalo contiene toda la información de una escala ordinaria, pero también, o adicionalmente, permite comparar diferencia entre los objetos que estamos comparando. La diferencia entre los valores de la escala es idéntica a la diferencia entre cualquier otro par de valores de una escala de intervalo. La diferencia entre el primero y segundo es la misma diferencia que hay entre el segundo y el tercero, y la cual será la misma diferencia que hay entre el quinto y el sexto. Es decir, ese es el orden en que ocupan dentro de la tabla o dentro del análisis que estamos haciendo.
Es muy importante tener en cuenta que cuando hacemos investigación de mercado, los datos sobre las aptitudes obtenidas de escala de calificación normalmente se tratan como datos de intervalo. Recuerden que cuando hacemos este tipo de investigación, nosotros obtenemos datos que posteriormente los convertimos en información, que viene siendo la base para posteriormente tomar decisiones. Y por último tenemos las escalas de razón. Cuando hablamos de las escalas de razón, una escala de razón posee todas las propiedades de la escala nominal, de la escala ordinal y de la escala de intervalo, además de un punto cero que es absoluto, es decir, el punto de partida. Por lo tanto, en una escala de razón nos resulta muy factible o muy fácil identificar o clasificar los objetos jerarquizados y comparar los intervalos o las diferencias que existen entre ellos. Cuando nosotros utilizamos este tipo de escalas, estamos estableciendo factores que nos van a facilitar la medición. Podemos observar en este ejemplo, que quiero que lo tengamos como punto de partida, como la estructura para poder ejemplarizar el trabajo que vamos haciendo. Miren que aquí estamos haciendo un comparativo o estamos manejando las diferentes escalas que utilizamos dentro de una investigación de mercado. Vamos a tomar unos negocios muy de aquí de la región. Tenemos en primer lugar la escala nominal. Miren que aquí estamos colocando 1, 2, 3, 4 y 5. Burger King, McDonald's, Subway, KFC y Pizza Hut. No quiere decir aquí que este sea el número 1, sino sencillamente, como estamos hablando de la escala nominal, esta condición nos está refiriendo solamente a un orden. Ahora vamos a ver la escala ordinal. Miren en la escala ordinal qué pasa. Que como nosotros estamos observando la preferencia o la percepción que tienen estos 4 puntos de ventas, estos 4 negocios, dentro de un proceso de investigación, podemos considerar que el número 1 para nosotros puede ser Pizza Hut. Entonces miren cómo en la escala nominal está en el quinto orden. Sin embargo, cuando hablamos de las preferencias, puede ser el que mayor preferencia represente para los consumidores. El de mayor preferencia puede ser este y es el número 1. Le seguiría en este orden, obviamente, esto es netamente hipotético. Para el ejemplo, le seguiría McDonald's, posteriormente KFC, posteriormente Burger King y por último Subway. Les mencionaba hace un rato cuando mostraba la explicación que lo más importante es que nosotros tenemos que establecer un rango. Así como colocamos el número 1 para seleccionar la preferencia, podríamos colocarlo a partir de 10. Miren que aquí podríamos trabajar de 10, 30, 50, incluso entre más amplio sea el rango, nos permite utilizar valores intermedios. Aquí solamente está del 1 al 5. Miren que aquí, por ejemplo, nosotros podemos establecer números intermedios entre cada intervalo. La tercera escala es la escala de intervalo. Vamos a establecer, miren que aquí evaluamos el orden de las preferencias. Aquí vamos a hablar de la categoría de la preferencia. Podemos colocar de 1 a 7, evaluar esta calificación. Entonces, si nosotros decimos de 1 a 7, o podemos colocarlo de 11 a 17 o de 20 a 27, intervalo lo definimos nosotros de acuerdo a las características o al trabajo que venimos desarrollando. Y por último hablamos de la escala de razón. Miren que la escala de razón nos va a establecer la justificación por qué en el orden de preferencia uno de los puntos que hemos seleccionado ocupa el primer puesto, otro el segundo, otro el tercero y así sucesivamente. Miren qué pasa en el ejemplo de la escala de razón. Decíamos que Pizza Hut es
el preferido de todos. ¿Cuánto en la pregunta, que normalmente la podemos ajustar de acuerdo al tipo de investigación que estamos haciendo? Para el caso del ejemplo colocamos el monto gastado en los últimos 2 meses. Entonces miren que en Pizza Hut el monto gastado es de $75. Por eso es el número 1. McDonald's, hemos gastado $50 y es el número 2. KFC, $25 y es el número 3. Es decir, esta escala de razón nos representa la justificación por la cual nosotros establecemos el orden de la preferencia para el punto de venta que estamos escogiendo. En esta misma forma, como les decía inicialmente, esto es solamente para el ejemplo. Así lo podemos establecer para muchos otros elementos que son objetos de investigación. Existen diferentes técnicas de escalamiento. Hay algunas técnicas que son comparativas y otras que no son comparativas. Vamos a analizar los dos modelos de técnicas de comparación o técnicas comparativas que existen cuando nosotros realizamos investigación de mercado. Decíamos entonces que las técnicas de escalamiento que se emplean dentro de una investigación de mercado pueden ser comparativas o pueden ser no comparativas. Las escalas pueden ser, aquí observamos cómo pueden ser o comparativas o pueden ser no comparativas. Las escalas comparativas implican que existe una comparación directa entre objetos de estímulo. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una investigación. Tomemos el mismo caso, ¿verdad? Podríamos preguntar a los encuestados, estamos haciendo una encuesta, por ejemplo, de los 2 puntos de venta de comida rápida que hemos presentado, ¿cuál es de su preferencia? Pizza Hut o Burger King y McDonald's. Podríamos comparar entre los dos. Miren que por eso hablamos de escalas comparativas. Los datos de la escala comparativa deben interpretarse siempre en términos relativos y solo tienen algunas propiedades, de tal manera que el escalamiento comparativo, en este caso, que se le denomina como escalamiento no métrico, establece que podrían ser conceptuales los factores de comparación que se hacen. Los encuestados, cuando nosotros estamos realizando la encuesta, los encuestados tienen la tarea de calificar desde los mismos puntos de referencia que ya conocen. Es decir, esta condición resulta muy sencilla porque ellos están haciendo la evaluación sobre los factores que ya conocen. Por ejemplo, sobre la rapidez en la entrega de los productos. Esta puede ser una de las condiciones que se podrían establecer para este tipo de evaluación. Ahora, las técnicas comparativas de escalamiento, vamos a analizarlas en detalle. Les decía que las técnicas de comparamiento, vamos a analizarlas en detalle porque tienen 3 clasificaciones básicas. Comparación pareada, rangos ordenados o suma constante. Los escalamientos de comparación pareada, ¿no? De la misma forma como su nombre lo indica, es el escalamiento de comparación que le muestra al encuestado 2 objetos y se le solicita que elija uno de acuerdo con ciertos criterios. Es decir, los encuestados pueden afirmar que compran más. Vamos a cambiar el ejemplo para ser iguales en puntos de aquí de la región. Los encuestados pueden afirmar que compran más en Olímpica o en Carulla. Que prefieren, por ejemplo, Águila Light frente al Águila normal. Es muy común usar las comparaciones pareadas cuando los objetos de estímulo son productos físicos. Cuando estamos hablando de productos físicos, podemos hacer fácilmente este tipo de comparaciones considerando que la población objeto del estudio conoce perfectamente los productos. Este tipo de
comparación pareada es la de mayor uso en investigación de mercados. Tiene muchísimas razones, por lo que les decía, es muy fácil de utilizar. Normalmente se ha extendido su uso y a la gente le gusta hacer esto porque genera una condición bien importante, porque adicionalmente permite evaluar la conexión emocional que existe entre el entrevistado y el producto referencia o uno de los productos de referencia. El otro elemento o la otra clase es el escalamiento por rangos ordenados. Después de las comparaciones pareadas, la técnica más popular es esta, la del escalamiento comparativo por rangos ordenados. En este caso, se presentan varios objetos al mismo tiempo a los encuestados y se les pide que los ordenen o los clasifiquen de acuerdo a ciertos criterios. Por ejemplo, vamos a seguir con el tema de los supermercados. Le vamos a decir a los encuestados que organicen del 1 al 5, siendo 1 el más importante y 5 el menos importante, los diferentes supermercados que hay en la ciudad de Barranquilla. Colocamos Olímpica, colocamos Carulla, colocamos Éxito, colocamos los de marcas de descuento duro y establecemos una lista para que ellos, de acuerdo a los criterios que establezcamos, pueden hacer la clasificación. Por ejemplo, podemos decir dentro de esa pregunta que estamos planteando en la investigación, que organicen frente a la calidad de los productos. Y miren qué va a pasar. Si, por ejemplo, organizan de acuerdo a la calidad, hablemos de una categoría de productos, organice los supermercados más importantes para su criterio en Barranquilla respecto a la calidad de las verduras. Es probable que el número 1 vaya a ser Carulla, por ejemplo. Pero si hacemos la misma pregunta, pero sobre otro criterio, por ejemplo, el que vende más económico, allí muy seguramente colocarían uno de estos supermercados de descuento duro en el primer lugar. O si estamos estableciendo, estamos filtrando mucho más delgado con respecto a las grandes superficies, ya vamos a encontrar quien tiene preferencia por pensar que porque el posicionamiento de Olímpica sea siempre precios bajos, considere que ese puede ser el supermercado que más barato vende en la ciudad de Barranquilla. Entonces miren cómo este tipo de escala por rangos ordenados también tiene mucho uso y es muy amplia por la variedad de opciones que el investigador encuentra al momento de implementar o de aplicar este tipo de preguntas en la investigación. El siguiente se llama escalamiento de sumas constantes. En este escalamiento de sumas constantes, los encuestados lo que hacen es distribuir una suma constante de unidades, como por ejemplo puntos, dentro de un rango que se establece. Es muy común que se haga decirle, por ejemplo, y vamos a seguir con el tema de los supermercados, pedirle al encuestado que distribuya 100 puntos entre los atributos de los supermercados de una manera que refleje la importancia que le asigne a cada atributo. 1, calidad de los productos. 2, comodidad. 3, variación de categoría de productos. 4, servicio al cliente. Y 5, portafolio de productos. Le pedimos entonces, distribuya 100 puntos entre los 5 criterios que hemos establecido. Es probable que alguno le puede colocar, por ejemplo, a la calidad del servicio, yo le puedo colocar el 50% y el otro 50% lo distribuyo entre las 4 opciones diferentes. O, por ejemplo, para algunos puede ser que el precio sea el 80% y el otro 20% lo distribuya entre los demás. Incluso es probable que encontremos que para algunos puede haber uno de los factores que establecimos allí que no es de importancia y le va a colocar 0 y le puede dar mayor peso a alguna de las otras 2 variables que establecimos allí. Esta entonces son normalmente las escalas comparativas que más se utilizan, estas 3 escalas que más se utilizan. Cuando hablamos de las escalas no comparativas, los encuestados que usan este tipo de escala emplean un estándar de clasificación cualquiera que le parezca el más apropiado. Es decir, no comparan el objeto que estamos estudiando con otro objeto, ni con algún estándar.
Sencillamente, solamente se evalúa el objeto consigo mismo. Por lo cual, estas escalas no comparativas también se conocen como escalas monádicas. Los objetos que se evalúan se hacen en forma independiente, es decir, se comparan con ellos mismos, no se comparan con otros productos. La técnica no comparativa de estas escalas también se denomina por otro criterio. Ya les digo, en este momento se me pasa cuál es el criterio precisamente que se utiliza en este tipo de escalas. Pero lo que se busca es que se haga una clasificación similar o brindando al investigador otras alternativas para que también pueda desarrollar o tener opciones al utilizar una u otra de ellas. En este orden de ideas, las escalas no comparativas se denominan escala de clasificación continua o escalas de clasificación por reactivos. Una escala de clasificación continua también se les conoce como escala de clasificación gráfica. Los encuestados califican los objetos que se están estudiando poniendo una marca o seleccionando una opción en la posición apropiada sobre una línea que corre de un extremo a otro de las variables o criterios que nosotros establecemos. De esta forma, los encuestados no se limitan a seleccionar entre las marcas previamente establecidas por el investigador. La forma de una escala continua puede variar considerablemente. Vamos a mirar aquí, por ejemplo. Miren que aquí les estoy colocando tres formas de clasificación continua. La primera dice, ¿de qué manera calificaría usted? Vamos a cambiar de producto o de negocio. A punto múltiple como el restaurante, como un restaurante de comida rápida. Aquí vamos a tener las diferentes opciones que va a calificar el encuestado. Tenemos dos extremos, probablemente el peor o probablemente el mejor. Es decir, si nosotros nos ubicamos más hacia este sector, nos indica que no es precisamente el mejor concepto que tenemos sobre este negocio que estamos evaluando. Y en la medida que se va corriendo hacia probablemente el mejor, aunque no hay un factor establecido, ya nos está indicando la tendencia o, digamos, los puntos de la escala hacia la cual se puede ilustrar la preferencia que nosotros tenemos. Podría utilizarse sin ninguna numeración como lo tenemos aquí. Miren que aquí tengo otro modelo. ¿De qué manera calificaría McDonald's como restaurante de comida rápida? Probablemente el peor, probablemente el mejor. Igual estoy colocándoles aquí porque es la forma como lo utilizamos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo estamos evaluando de 0 a 100. Donde el criterio que más se acerque a 0 quiere decir que la percepción que tenemos no es la mejor. Cuando nos acercamos a 100, quiere decir que la percepción es muy buena respecto al servicio o al negocio o al producto que estamos evaluando. Y miren que aquí tenemos otra en la cual adicionalmente tiene unos componentes diferentes. Muy malo, ni bueno ni malo y muy bueno. Esto es muy importante colocarlo aquí, ni bueno ni malo, porque representa una neutralidad en el concepto del investigado. Es muy importante tener en cuenta esos conceptos de neutralidad porque sencillamente al momento que nosotros tabulamos la información, la analizamos y la interpretamos, nos indica que cuando vayamos a tomar decisión teniendo como base esa información que hemos acopiado, podemos fácilmente identificar el número de clientes encuestados que con una acción de marketing positiva podríamos cambiarlo de esta posición neutral a una posición de
mejoría en su percepción. Pero igualmente, que cualquier error que cometamos se puede trasladar hacia un factor negativo. De esta manera, es muy importante colocar, me gusta mucho esta tercera opción porque realmente nos muestra 3 escenarios diferentes sobre los cuales podemos determinar quiénes o qué número de participantes en el estudio están en una condición que son susceptibles de ser movidos. Y la otra clasificación, en este tipo de escalas de clasificación continua, son las clasificaciones por ítem o por reactivos. En una escala de clasificación por ítem o por reactivo, se presenta a los encuestados una escala que asocia un número o una breve descripción en cada categoría. Las categorías se ordenan en términos de la posición de la escala y se le pide a los encuestados que seleccionen la categoría específica que describa mejor al objeto que se está evaluando. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a mirarlo. Esta es la escala más utilizada en investigación de mercado y se llama la escala de Likert. La escala de Likert se llama así en honor al creador Francis Likert. Es una escala de clasificación de uso generalizado. Es la más utilizada en investigación de mercado y después le voy a decir por qué. Requiere que los encuestados indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones de una serie acerca del objeto de estímulo. Miren este caso. A continuación se presentan diferentes opiniones acerca de McDonald's. Por favor, indique qué tan de acuerdo o desacuerdo está con cada una, usando la siguiente escala y circulando el número adecuado. Siendo 1 totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni desacuerdo, 4 de acuerdo, 5 totalmente de acuerdo. Miren que estamos analizando de un negocio diferentes variables. Por ejemplo, McDonald's vende comida de alta calidad. Aquí yo tengo las 5 opciones. Totalmente desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo, desacuerdo, de acuerdo o totalmente de acuerdo. Para esta variable que está relacionada con la calidad de la comida, la evaluación que el participante del estudio está dando 2. Sin embargo, en la siguiente dice, McDonald's tiene un mal servicio, está dando 3. Los colombianos prefieren McDonald's, está dando 2. ¿Qué quiere decir? Que está en desacuerdo cuando coloca 2. A estos que le coloca 3 dice que no está ni de acuerdo ni desacuerdo. Y en esta, no me gusta la publicidad de McDonald's, está colocando 4. Es decir, está de acuerdo con que para el gusto de la persona que estamos entrevistando, no le gusta, no está de acuerdo con la publicidad que utiliza McDonald's. Esta, como les decía, es la escala de mayor utilización, aunque hay otras que se llaman escala de diferencial semántico. En esta escala de diferencial semántico, tienen que vamos a hablar precisamente del mismo tema. ¿Cuál es el fenómeno que se presenta en este tipo de escala de diferencial semántico? Que estamos precisamente colocando 2 factores opuestos. Dice, esta parte del estudio mide lo que significa para usted cierto restaurante de comida rápida, pidiendo que los califique en una serie de escalas descriptivas ligadas a cada extremo. Marque con una X el espacio que indique el mejor grado con que uno u otro objetivo describen lo que el restaurante significa para usted. Entonces, mire, McDonald's es poderoso, débil, poco confiable, confiable, moderno, anticuado, frío, cálido, cuidadoso, descuidado. Es decir, son adjetivos totalmente opuestos. Igualmente, podrán observar que hay una escala, por eso se llama este tema de escala sin medición, que nos puede marcar a nosotros hacia dónde está la preferencia. Si está más inclinada hacia el extremo izquierdo o si está más inclinada hacia el extremo derecho. Esto nos va a mostrar a nosotros una fotografía.
Porque eso es precisamente la investigación de mercado. La fotografía que tomamos en este momento de la percepción que tienen los participantes en el estudio que estamos haciendo sobre el objeto de investigación que estamos iniciando. Con esta explicación, esperamos terminar esta segunda parte o este segundo capítulo de la asignatura. Ya posteriormente, en adelante, entraremos a ver o entraremos en la recta final de lo que ha representado y lo que representa esta asignatura, con el fin de que ustedes vayan estructurando, vayan conociendo cuáles son los elementos que utilizamos las personas o las empresas que hacemos investigación de mercado para poder, una vez acopiemos la información, poder tabularla, analizarla, interpretarla y lo más importante, que es precisamente la función de la investigación de mercado, proporcionar al gerente de marketing el insumo para que tome decisiones. Les recuerdo, cuando terminamos esta investigación de mercado, eso que acabamos de recibir, el resultado de este trabajo, son datos. Los datos por sí solos no nos sirven para nada. Pero cuando son analizados y son interpretados, se convierten en información que es el elemento más importante que tiene hoy un mercadólogo para tomar decisiones objetivas y asertivas. Muchas gracias.